¿Cuáles son las expectativas y cómo tenemos que manejar nosotros esto? Para evitar ser víctimas de falsas esperanzas o de temores infundados, porque empieza a haber mucho de esas cosas, hemos de buscar información confiable para saber dónde estamos ubicados y vivir conforme a la misma, a la información que nosotros busquemos y que sea confiable. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el coronavirus? Que siempre nos han dicho, por favor, vayan a las fuentes confiables, porque las redes, las cadenas, cantidad de cosas, ¿sí? Fotos que mandan de hace 15 años, desafortunadas, de países, de fotos de hace 10 años, en fin, todo eso. Entonces, tenemos que ir a la fuente, a las fuentes confiables, que consideremos confiables, para saber dónde estamos ubicados y vivir conforme a la misma. Porque vamos a ver hoy eso. El objetivo. Listo. Entonces vemos aquí que como objetivo debemos formularnos varias preguntas, 2 preguntas puntualmente. ¿Por qué creer? Bueno, creer porque hay profecías que se han cumplido, profecías que han estado plasmadas en la palabra del Señor y que a hoy verificamos históricamente que se han cumplido. Y también, si se han cumplido, vamos a ver profecías que se van a cumplir. ¿Para qué? Uno, para que no seamos engañados y aprender, conocer lo que va a suceder, crecer espiritualmente y tercero, para poder compartirlo y manifestarlo a otros. Importante, la palabra del Señor dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, hoy se nos abre la palabra del Señor para poder conocer y asimismo es responsabilidad nuestra darlo a conocer a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que queremos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que le espera al mundo y qué es lo que nos espera a nosotros. Saber qué determinó Dios, ese es el tercer punto, saber qué determinó Dios y qué va a suceder. Entonces vamos a ver señales que ampliamente nos van a hablar, nos van a decir justamente en qué punto estamos ubicados de ese tiempo, de ese momento en la historia y qué podemos esperar en el futuro cercano. Ese puntualmente es el objetivo de este seminario. Ok, sé que nos vamos a ir ya poniendo a tono con todo esto. Miren, ya empezaron a ver la presentación y se dan cuenta por qué lo hicimos a manera de presentación. Bien, hubiéramos hecho una exposición así personal, pero creo que esto nos va a enseñar muchísimo mejor, de mejor manera, de qué se trata todo esto. Y con los objetivos que acabamos de ver, tú dirás, claro, por eso vamos a la palabra de Dios. Y sobre todo, esa tranquilidad que nos da de ver todos esos hechos cumplidos, porque aquí lo vamos a ver, nos va a dar una fe tremenda en que la palabra tiene la razón. Aquí no hay brujos, aquí no está la bolita mágica, aquí no está la tabla ouija, no, nada de eso. Aquí hay un libro. No estamos hablando de Nostradamus, no estamos hablando absolutamente de profecías formuladas por otras personas, no, es la profecía bíblica. Así es, aquí hay un libro en donde está eso. Tú lo tienes ahí en tu casa. De pronto no lo habías abierto o no lo habías abierto de esta manera. Y ese libro dice todo lo que vamos a decir. Mi princesa lo dijo. No nos vamos a basar en ningún otro libro, en nada más. Avancemos. Sigue la cuenta regresiva. Vamos a ver por qué. No hay nada que pueda detener el reloj de la historia. Eso continúa. No existe un mortal alguno que lo pueda evitar. Ni el mortal más adinerado del mundo. No lo va a poder evitar. Si se va para otro planeta, no lo va a poder evitar, ¿sí? Cada día que pasa, cada minuto que marcan los relojes, nos acercan más a los dramáticos acontecimientos profetizados en la palabra de Dios. Vas a ver lo real que es esto en la Biblia. Podemos prepararnos para lo inevitable. Es de lo que se trata esto. No de alarmarte, alarmando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos escondemos? No, nos vamos a preparar.
podemos usar bien el tiempo, porque el tiempo cada vez lo vamos a tener que usar muchísimo mejor, ser mucho más proactivos y dinámicos, pero no podemos detenerlo. Esto sigue, es lo que ya está marcado, lo que ya está determinado. Profecía. Se trata del don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios. Aquí no está la inspiración de que voy al arbolito y el arbolito es el que me dice, o yo miro estrellas y las estrellas me dicen, nada de eso. Para confiar en lo que sucederá, aquí abajo, para confiar en lo que sucederá, debemos verificar en la profecía lo que ya sucedió. Entonces, esta va a ser la metodología del día de hoy y el día de mañana. Para que confiemos y confíes en lo que viene, tú dices, ¿será que eso es cierto? Vamos a verificar primero en la profecía de lo que ya sucedió. ¿Vamos? Bueno, antes Listo. de ya hasta este punto entramos acá. Ahora vamos con lo más importante. Vamos entonces a presentar este tiempo en las manos del Señor. Sabemos que para estudiar la palabra, para estudiar y poder entender la Biblia, tenemos que hacerlo a la luz del Espíritu Santo. Entonces, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en total rendición al Señor en este momento y le decimos, Padre de la gloria, Padre celestial, en este momento, poderoso Señor, presentamos este tiempo delante de ti. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder entender, bendito Señor, de poder comprender esta palabra que hoy se abre para nosotros, una palabra que ha sido escondida a sabios y a entendidos, pero que hoy por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esa palabra es revelada a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, bendito Dios, que tu Santo Espíritu, bendito Rey, escriba en nuestro corazón cada palabra que hoy, bendito Señor, se va a presentar, oh Rey del cielo y de la tierra, que se va a estudiar, que se va, bendito Señor, a discernir a la luz de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía y que esta palabra, bendito Señor, dará fruto en nuestras vidas. Nos disponemos, Señor. Tú haces el resto, Padre de la gloria. Estamos aquí, tú nos has traído, bendito Señor. Sabemos que si nos has traído, nos has sentado frente al computador, frente a estos aparatos tecnológicos que tú has permitido que se creen, que se diseñen, Señor. Sabemos, bendito Dios, que es porque tú, Señor, de antemano nos has elegido para que a esta hora, en este tiempo, podamos abrir esta palabra y que podamos, bendito Señor, poderla transmitir y enseñar a otros. En el nombre de Jesús te damos gracias, quedamos bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, las profecías de los tiempos, ¿por qué no llamamos de los últimos tiempos? O del fin de los tiempos. Porque precisamente hablábamos, ¿por qué he de creer? ¿Por qué esto realmente yo lo he de creer? Entonces, estamos parados aquí en el tiempo, ¿sí? Y estamos en el año 2020. ¿Qué vamos a hacer? Un viaje a través del tiempo, ¿sí? Un viaje a través del tiempo. Un viaje, diríamos, a través de la historia, porque hay hechos históricos comprobables. Aquí vamos a unir la profecía con la historia. Entonces, por eso decimos que se puede verificar esa profecía que se ha abierto hoy para nosotros. Así es. Entonces, vamos a hacer dos cosas. A veces lo vamos a hacer en el mismo momento, pero inicialmente vamos a ir entonces a la parte que ya vivieron muchísimas generaciones. Lo que nosotros no vivimos, pero que los libros de historia nos dicen que sucedió. No solo la Biblia, que es un libro de historia, sino que tú puedes consultar por el mismo Google y decir, oiga, este fue el rey, este no fue el rey, esto pasó, esto no pasó. Entonces, estamos acá situados en el 2020, ¿sí? Y vamos a verificar la profecía cumplida
esta parte de acá. Entonces vamos a ir y vamos a regresar en la profecía cumplida, verificando qué hechos ya se cumplieron hasta el año 2020. Y nos vamos a ubicar en este año para decir dónde estamos y lo que sigue. Entonces, lo bueno de esto es eso. No estamos perdidos, nada, sino que vamos a hacer ese viaje hacia el pasado, como decía mi princesa, en hechos históricos. Y aquí está la flecha, observaremos la profecía por cumplirse. Hemos trabajado el tema así de la manera más sencilla posible, ubicándonos en el hoy. ¿Qué es lo que ya se ha cumplido? Vamos a ver los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, como Jeremías, como Zacarías, Isaías, Ezequiel. Vamos a ver a Jesús en Mateo, interesantísimo cuando Jesús profetiza en Mateo, Lucas, Marcos, y vamos a ver el Apocalipsis, Juan. También vamos a ver Primera de Tesalonicenses y otras cartas escritas en el Nuevo Testamento. Ese es el viaje que vamos a hacer. Bienvenidos entonces a este viaje. No es un estudio de la profecía. En este tiempo que tenemos, en las pocas horas que tenemos, pues no lo vamos a poder realizar, ¿sí? Vamos a quedar con esa gana de seguir estudiando más y de aprender más. Ojalá quedemos con eso, con esas ganas y ansias de aprender más y de saber más de las cosas, porque de eso es de lo que se trata. Pero tratamos de que este sea el abrebocas necesario para avanzar. Primero que todo, vamos a ver el libro de Daniel. Nos vamos a meter en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a mirar aquí con lupa el sueño de un rey, el rey de Babilonia. En ese momento, Babilonia era el imperio más grande, más floreciente. Y el rey Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Hace poco damos una predicación en la iglesia indicando que este hombre tuvo muchísimo dinero, muchísimo poder. Él es el que construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia y muchas otras estructuras maravillosas. Una de las 7 maravillas del mundo. Vamos a ver eso. Cuando él estuvo en ese momento, tuvo un sueño. ¿Qué pasó con ese sueño? Ese sueño fue la imagen de un hombre. Eso lo vamos a ver. Pero también vamos a ver dentro de los sueños de Daniel, fueron varios, visiones de Daniel, vamos a ver algo que se llama las 70 semanas, para lo cual decimos, no se nos van a dormir y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y explicado posible. Para los que están en la universidad, esto es algo que refuerza el estudio que se ha hecho Así es. Con el profeta Daniel. Con el profeta Daniel, algo que ya habían visto un poco. Mi princesa habla de universidad porque en la iglesia hay universidad sobre teología. El que quiera también, hacia el futuro, en julio, Dios mediante, vamos a iniciar el segundo grupo, la segunda promoción de teología. Lo primero, el sueño de Nabucodonosor. Dios le da un sueño al rey Nabucodonosor, que nadie lo pudo interpretar, solo el profeta Daniel, al cual Dios lo había llevado a ese imperio de Babilonia. A través de este sueño, míralo, está aquí arriba, vamos a ver los imperios a través de la historia, aún todavía, a través de toda la historia, desde ese momento. Una historia previamente determinada por Dios y revelada en su palabra. Esto es maravilloso. Dios dijo, así van a ser los tiempos. Dios dijo, así van a ser los imperios. Esto pasa y no más. Y cuando tú te des cuenta de esto, vas a ir a los libros de historia, de prehistoria, Google, lo que tú quieras, y no te van a nombrar de nada más, porque Dios determinó que eran esos y quedó así. Vamos a avanzar entonces. Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, vamos a ir a ese capítulo, que interpretado por Daniel dio a ese monarca una revelación. ¿De qué cosas? Del levantamiento, del progreso y de la caída de los poderes mundiales, los imperios. Dios es el que determina eso, por encima de todas las cosas. Dice aquí, los imperios mundiales son expuestos bajo la figura de una imagen. Eso fue lo que vio el rey Nabucodonosor. Se le vino a la cabeza una imagen con ciertas características, lo vamos a ver ahora. Una imagen gigantesca de un hombre compuesta de varios metales. Es lo que inicialmente vio.
El valor decreciente de los metales, vamos a ver la imagen ahora, que componen la imagen, representa el deterioro de los imperios del mundo con relación a su carácter decoriano. Fíjate que esto no es así por así, sino que la interpretación de ese sueño es maravillosa porque vamos a hacer un viaje a través del tiempo, del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y que Daniel lo interpretó para nuestra bendición y está en la palabra de Dios. Este es el sueño de Nabucodonosor. Libro de Daniel, el sueño de Nabucodonosor. Esta es la imagen. Tranquilos que ya la vamos a ver en más detalle. Un hombre con una cabeza de oro, con un pectoral de plata, con una parte más abajo de bronce, unas piernas de hierro, unos pies de hierro y barro y finalmente una piedra, Y aquí están los imperios, el babilónico, el medio persa, el griego y el romano. Esto es lo que existe en la historia. Aquí están las fechas del 605 del imperio babilónico al 539. Es totalmente histórico. El medo persa del 539 al 331. Existe eso en la Biblia. El griego del 331 al 168. Esto antes de Cristo. El imperio romano del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Aquí vamos a hacer algunas interpretaciones de lo que estamos viviendo hoy día conforme a la palabra de Dios. Avancemos. Interpretación del sueño de Nabucodonosor. Lo primero que vemos es la cabeza de oro. La cabeza de oro, acá, la cabeza de oro representa el imperio de Nabucodonosor, de Babilonia. O sea, se ubicó desde ese momento. Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor, desde aquí parte la historia que quiero narrar, de lo cual será la humanidad. Representa cabeza de oro, ya vemos más adelante por qué. El poder de Nabucodonosor era absoluto y podía hacer lo que él quisiera. Su imperio era una unidad, por eso el metal era el oro, el más fino. Y no ha habido imperio posterior que se le asemeje. No ha habido imperio posterior que se le asemeje. Y así lo vamos a ver. O sea, se fue degradando la humanidad en cuanto a eso. De un solo imperio que tenía el poder, miren cómo se fue degradando también la historia de la humanidad. El número 2, el pecho y los brazos de plata, representan el imperio inferior de Media y el superior de Persa. Dios ya había determinado que iba a venir el imperio medo-persa, pero Dios mismo dijo que Persia iba a ser más grande que Media, que los medos. Ya él determinó eso desde ese. Acordémonos que esto fue antes de que sucedieran los hechos. Desde el imperio de Nabucodonosor, Babilonia, hasta enseguida. Esto no lo sabían las personas en su momento, ahora nosotros lo sabemos. Pero en su momento, y cuando Dios le dio el sueño a Nabucodonosor y lo interpretó Daniel, esto de aquí abajo no existía. De aquí para abajo, si ven lo que estamos haciendo, no existía absolutamente nada de eso. Solo existía la primera parte, la cabeza de oro. Entonces, el pecho y los brazos de plata representan el imperio inferior de Media. Existía cuando se dio esta profecía. Así es, tremendo eso. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Entonces, ya vamos entrando en forma para ver, wow, Dios, tú eres maravilloso. Ese reino era inferior al primero, el de Media, porque su monarca dependía del sostenimiento de la nobleza y no podía hacer lo que deseaba. No podía hacer lo que deseaba. Entonces, vamos a avanzar. El tercero, el vientre, aquí está. El vientre y los muslos de bronce representan el imperio de Grecia, que comenzó en el 331 antes de Cristo. Maravilloso eso. ¿Ah? Es un viaje. Es un viaje por la cultura, es un viaje por la cultura y la historia. Ahora, campañas conquistadoras. Así es, así es. Y vamos a ver ahorita eso de las campañas conquistadoras. Este imperio era de mucho menor valor, por eso era de bronce. ¿Ah? El gobierno de Alejandro Magno era una monarquía sostenida por la aristocracia militar, que era tan débil como las ambiciones de sus jefes. Ya era muy debilitado eso. Este imperio fue más tarde dividido en 4 partes. Es historia lo que estamos hablando. La historia cuenta que Alejandro Magno no tuvo hijos, solo nació un hijo cuando él ya murió.
Entonces, él lo que hizo fue dividir su reino Así entre es. sus generales. Entonces, por eso quedó dividido el reino en esas cuatro partes. Así es. Estamos hablando que Dios dijo que eso iba a suceder hace, o sea, casi entre 350 y 400 años antes de que sucediera. Lo que mi princesa acaba de nombrar es lo que dicen los libros históricos, ¿sí? Pero aquí estamos viendo lo que dice la Biblia. La Biblia dijo 350 años antes lo que iba a ser Grecia, Alejandro Magno, los hijos de él, porque aquí dice se va a dividir en 4 puntos. Claro, entonces ya el Ya había imperio se determinado. fue debilitando. Claro. Por eso viene siendo ya de bronce. Avancemos. El libro de Daniel. Muy bien, vamos a avanzar entonces. El siguiente, las piernas de hierro. Las piernas de hierro y los pies y dedos, parte de hierro, acá está, y parte de barro, en la parte final, parte de barro. Representan el Imperio Romano, 30 años antes de Cristo hasta la llegada de Cristo. Nos vamos acercando a la historia. Miren lo bonito que es. Nos vamos acercando a la historia hasta la llegada de Cristo. ¿Por qué hasta la llegada de Cristo? Aún hoy tenemos influencia del Imperio Romano. Okay. Tenemos el calendario, tenemos ciertas, incluso parte de las leyes que nos rigen, claro, es del Imperio Romano. Así es. Momento. Entonces, aún hoy el Imperio Romano nos alcanza. Perfecto, muy bien. Aquí se representa una forma de gobierno aún inferior, en que el emperador era electo y su poder dependía de la buena voluntad del pueblo. O sea, se fue debilitando, los poderes se fueron debilitando, los imperios se fueron debilitando. ¿Qué tal esta visión de Dios y este prisma de la visión y perspectiva de Dios tan maravilloso de lo que ha sucedido en la humanidad? Seguimos entonces. Este imperio sería dividido en los últimos días en 3 partes, ese imperio romano. La mezcla del hierro con el barro en los 10 dedos sugiere deterioro de este gobierno al de una monarquía democrática donde el monarca lleva a cabo la voluntad del pueblo. Vamos a seguir avanzando. Muy bien. En el anterior, esos 10 dedos, ya vamos a hablar de qué significan un poco más adelante, ¿no? No nos adelantemos, el significado lo vamos a ver más adelante. El último que es el E, aquí está. La piedra cortada, no con manos. Piedra cortada, no con manos. Que cayó en los pies de la imagen, de esta imagen. Esto cae en los pies de la imagen, le da duro a la imagen, ¿sí? Habla o significa del retorno de Cristo. Pero creo que habla de su segunda venida, no su primera venida. Durante el tiempo del restaurado Imperio Romano, la nueva Roma, digámoslo así. Entonces, está la primera que vimos hasta lo que fue la muerte de Cristo y viene algo que la Biblia describe que es como una nueva Roma, como un resurgir de ese Imperio Romano. Bien, vamos a avanzar. La destrucción del poder mundial, eso es actual. A destruirse el poder que tienen las naciones y el establecimiento de su propio reino, el venidero. ¿El de quién? El de Jesucristo. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Bien. También esto se une en el mismo tiempo de Daniel y en el libro de Daniel con la visión de las 4 bestias que tiene que ver con esto. ¿En qué tiene que ver? Daniel capítulo 7. Avanzamos. El capítulo 7 trata del mismo tema que el capítulo 2. El levantamiento y caída del poder de las naciones. Aquí vemos, vemos que el Señor le permite a Daniel, a través de sus visiones, ir complementando esa información que va recibiendo a través de la profecía. Entonces, aquí vamos a redondear aún más lo que el Señor quería transmitirle a Daniel a través de esas visiones sobre la historia de los imperios. Así es. Primero lo vimos desde el punto de vista de poder económico y de brillantez. Entonces, esplendor, construcciones, todo eso. Eso fue la primera visión del capítulo 2. Ahora vamos a ver un complemento en el capítulo 7. Discúlpenos aquí por la palabra del poder gentil, ¿sí? Para la Biblia, los gentiles en su momento eran las personas
diferentes al pueblo judío, entonces, los gentiles. Y eso lo vemos mucho en los libros del Nuevo Testamento, que a los gentiles sería llevado el evangelio, porque Jesús dijo, ¿es solo a los de mi pueblo? No, también gentiles. Entonces, dicho en otras palabras, nosotros somos gentiles. Somos gentiles. Porque no somos judíos. Entonces, según la palabra, el término gentil es para las personas que no son judíos. Ok, discúlpenos ahí que le metimos ese término, se nos quedó. A ver, ¿qué significa esto? La historia de los imperios. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien, avancemos entonces. En el capítulo 2 es lo que estábamos explicando con ustedes. Los imperios son vistos desde el punto de vista político, con relación a su deterioro y su forma de gobierno. En el capítulo 7, mira ese paralelo tan maravilloso, el complemento que Dios hace en la maravillosa palabra de Dios. En el capítulo 7, los imperios son vistos desde el punto de vista moral, con relación a su carácter fiero y destructivo, como se expresa mediante el símbolo de bestias salvajes. Daniel tuvo la visión de 4 bestias. ¿Qué significan esas bestias? Recordemos que esto fue después de la visión de ese hombre que vimos así, todo envalentonado, que fue la visión del rey Nabucodonosor. Aquí está. Y de una vez vamos haciendo paralelo con la primera visión. Daniel 2 y Daniel 7. Interpretación entonces de las 4 de la visión de las bestias salvajes. Capítulo 7. Vamos entonces a avanzar. Primero, el león. Aquí está el león. El león. Y lo pegamos al imperio babilónico. ¿Qué significa eso? El león simboliza el imperio de Nabucodonosor. En el versículo 4, ¿sí? Se refiere, del 7:4, se refiere a la experiencia de locura de Nabucodonosor registrada en el capítulo. Este hombre se volvió loco. Y si vamos a estudiar la historia del rey Nabucodonosor, habla de esa locura que él experimentó, que prácticamente vivía como un animal salvaje. A lo último. Como una bestia. Por ese orgullo, la ¿no? historia registra ese hecho vivido por Nabucodonosor. Así es, no vamos a poder, ¿sí? No vamos a poder leer todos los versículos bíblicos. Ustedes entenderán por tiempo, o si no, pues así como decimos, ¿dónde nos invitan a almorzar y nos quedamos allá a tomar onces y seguimos hablando de la palabra de Dios? Es un tema que lleva años estudiar. Esto realmente es Estamos resumiendo de una manera sencilla. Y finalmente no es que nosotros sepamos mucho, pero realmente es algo que de lo poco que se ha aprendido, se los transmitimos, porque podemos pasar toda la vida estudiando la palabra del Señor y llegar a decir, no sabemos nada. Así es, mira, entonces, el oro, Babilonia y el león. Vámonos a la segunda bestia que Daniel captó. Mira, esto fue Daniel 7. Ahora vamos, 7:4. Ahora vamos a 7:5. Me faltó aquí, sí, el negrito del oso. El oso simboliza el imperio medo-persa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El medio-persa. Aquí está. El medo-persa. ¿Listo? Puesto de un lado, porque él estaba puesto más de un ladito, ¿cierto? Aquí está puesto de un lado. ¿Listo? Significa la fuerza superior del imperio persa. Acá está. El otro más débil, y este más fuerte. Maravilloso Dios. Nos da sus detalles, hasta las figuras de los animales. Las 3 costillas en su boca, acá, 3 costillas en su boca, representan 3 reinos de este imperio que este imperio subyugaba. ¿A cuáles? A Lidia, a Egipto y a Babilonia. ¡Wow! Mira a Dios tan hermoso. Él de una vez dijo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El imperio medo-persa va a tener subyugados a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Solo Dios determina esto. Solo Dios es tan maravilloso de poder decirte y decirnos el detalle de todas las cosas. Créele a Dios cuando vas y consultas para Él por tu vida, por el futuro de tu vida, el futuro de tus cosas. ¿Ah? Es el que dijo que en el imperio medo-persa iban a haber 13 reinos subyugados, Lidia, Egipto y Babilonia. Absolutamente cierto, absolutamente impactante y mente histórico. Avancemos, por favor. La interpretación de las bestias salvajes. La tercera bestia. La tercera bestia que vio
Daniel, ¿cierto? ¿A qué representa? Al imperio griego. ¿Y por qué un leopardo? ¿Por qué él vio un leopardo? Representa el imperio de Grecia, ¿sí? Las alas denotan, perdón, la rapidez de las conquistas, ¿ok? La rapidez de las conquistas. Las 4 cabezas significan las 4 divisiones en que fue dividido el imperio después de la muerte de su gobernante. Fíjate, Dios está confirmando y estaba diciendo. Sí, y es sorprendente, la historia registra y llama la atención cómo Alejandro Magno conquistó territorios de una rapidez que finalmente sorprendió al mundo que se conocía en ese momento. Él conquistó esos territorios de una manera muy ágil. Entonces aquí la visión habla y sobresalta las alas que tenía. Así es. Ahora, por favor, metámonos en alguien que hubiera leído eso en ese tiempo. Él va a decir, ¿por qué leopardo? ¿Por qué alas? ¿Por qué cada una de las cosas? En el anterior, ¿por qué el oso lleva cuatro huesos en su boca? Tres huesos, perdóneme, en su boca. Entonces, para nosotros esto es muy sencillo, entre comillas. Pero para los de su momento, y hoy día, para las personas que no vean esto, que no vean la palabra, dicen, ¿eso qué es? Y eso, ahí sí como se dice, ¿y con qué se hace? ¿Con qué se digiere eso? Pero maravilloso que tú y yo estamos hoy escuchando la palabra de Dios y viendo lo maravilloso que ella nos representa en este momento, en esta, a través de, nos lo hace a través de esta presentación. Vamos a avanzar. Daniel 7:7, del 7, 4, 5, 6 al 7. En el capítulo 7 de Daniel, 4 versículos. Y en solo 4 versículos determina Daniel lo que va a ser la historia de la humanidad en 4 imperios. La bestia. Dice ahí la palabra de Dios en Daniel 7:7 que cuando Daniel vio esta visión, él se asustó muchísimo. Dice ahí. La bestia no descrita porque tenía muchísimas formas y figuras. No descrita significa que no era específica de un animal. Sí, que no era específica de un animal. Entonces, representa al fuerte y terrible imperio romano esta. Los 10 cuernos significan 10 reinos en que será dividido en los últimos días. Cuidado, aquí hay 2 cosas maravillosas, ¿sí? Lo que ya sucedió del Imperio Romano, la primera parte, y esto, los 10 cuernos, lo que va a suceder. Puede que sean 10 naciones. Empiece a contar qué está alrededor de Italia. Empieza a contar y a decir, wow, pueden ser 10 naciones, Daniel 7:7. Pero miren lo impresionante en la visión de Daniel. Vamos a leer la palabra de Dios en este versículo que vale la pena. El 7:7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear sus restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía a nada a las otras bestias. ¿El 8? ¿Ya? ¿O todavía no? El versículo 8. Sí, déjala hasta ahí, y ya haremos el resto acá mismo. Miren que decía que era muy horrible. 1, 2, que la fuerza era descomunal. Devoraba, era feroz, devoraba a lo demás, no le importaba. Y dice que se asustó al ver esa bestia. De estos cuernos, dice la palabra de Dios, que algo sucede. El versículo 8. Mira muy bien esto, por favor. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Más pequeñito, dice, de aquí de la cabeza. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencia. Imagínense eso. Es la descripción de un cuerno pequeño que sale aquí. Entre los 10 cuernos sale uno muy pequeño. Dice, de estos cuernos sale. Después, él vio que salió, no estaban, sino que salió. O sea, son hechos que en el futuro, cuando se identifiquen más claramente los 10 cuernos, va a salir después otro.
Nosotros ya le ponemos aquí algo a Esto eso. nos da una idea de la Comunidad Europea. Es muy factible. El imperio, inicialmente, ¿cuántas naciones fueron? Es muy factible, es muy factible. Pero es importante que no lo tomes esto, esta partecita que acabamos de mencionar, como lo que es. ¿De acuerdo? Estamos dando unas puntadas, una idea. Pero irnos de una vez a declarar qué es esto, esto o este otro, nos mete problemas, nos mete problemas. Pero lo que sí podemos hacer acá es decir que, y lo hemos escrito, Dios describe que hay un anticristo. Así como hay un Cristo, hay un anticristo. Y sobre este vamos a hablar un poquito más. Entonces está en Daniel 7:7, Daniel 8, en los versículos 19, el 25, el 8:11. Son momentos en que describe de ese anticristo. Y hay otras partes que también describen el anticristo. Los días de estos 10 reinos, testifican de la venida de Cristo. Maravilloso, con poder. No la primera, sino la segunda. No nos vamos a ir enredando por ahora, ¿de acuerdo? ¿Quién destruirá ese sistema mundial? Porque esta parte de acá, ¿sí? Habla de un sistema mundial. ¿Qué es lo que ha establecido hoy día? Sistemas mundiales. Que el uno, que el otro, ¿sí? Entonces, eso sí lo podemos hablar. El capitalismo, el comunismo, son sistemas establecidos. Entonces, esto trata de eso, de sistemas mundiales que se van a destruir y que se van a destruir. Vamos a reforzar en el Evangelio. Eso lo reforzamos. En los Evangelios. Exactamente, en los Evangelios. Muy Más bien. adelante, yo creo que mañana estaríamos hablando de eso. Hablemos un poquito de esto, muy poquito de la bestia. Mira lo que dice Daniel 7:7. Mi princesa ya lo acaba de leer, ¿de acuerdo? Esta es la descripción, bueno, parecida, no sabemos si es eso. Es la imagen que podríamos hacernos. Aquí están los 10 cuernos, ¿de acuerdo? Cuando la bestia surge, ¿listo? Dice ahí, ¿verdad? Que parecía tener, en el 8, parecía tener ojos humanos, un humano, ¿ah? Y una boca que profería insolencias. Va a ser muy bocón, va a ser muy hablador, por un lado, pero por otro lado, va a ser muy convincente. Cuidado con eso. Va a tener poder en su boca. Carismático, nos dice la palabra de Dios que va a ser carismático. No vamos a poder hablar mucho de él. Queda para después hablar de esa bestia que viene. Y cuando ella viene, de una vez tres cuernos son derribados. Son derribados. 3 de una vez. 3 poderes mundiales, ¿sí? Son derribados. Y dice acá, el cuerno más pequeño parecía tener ojos y una boca que profería insolencias. La gente lo va a creer, ojo con eso. Muy convincente esta bestia. ¿Listo? Paralelo entre la visión del hombre y las bestias. Dios permite un complemento para acercarse aún más a las características de los imperios determinados por Dios. Vamos a avanzar. En el capítulo 2 la visión fue adaptada al punto de vista de Nabucodonosor. Él era ese hombre de gobierno, ese hombre que mandaba, que al principio vio una forma sensorial, el imperio mundial como la espléndida figura, ¿sí? Y después, pues en el capítulo 7, la visión es desde el punto de vista de Daniel, ¿ya? Vio los imperios en su carácter, como son a través de ver las bestias, y quien desde el principio vio la superioridad y el triunfo del reino de Dios. Vamos a ver eso, ¿por qué? Esto lo dejamos para que después lo mires. Vamos a compartir esto en el canal de la iglesia. Aquí también hay una manera sencilla de ver en dónde está en Daniel, de qué se trata la primera figura, la segunda, y hay alguna descripción de eso. Aquí terminamos una visión. Es la visión acerca de los imperios. Es algo que tú y yo ya sabemos. Es bueno saberlo ahora. ¿Por qué? Porque vamos nuevamente a la metodología que empleamos. La metodología es irnos atrás, ¿sí? Para ver todo lo que ya se cumplió, que en su momento fue profecía,
porque fueron cientos de años antes de que esos hechos sucedieran. 500 años antes de que viniera el imperio romano, Dios dijo, va a venir un imperio con estas características. Entonces los estudiosos entraban a la Biblia y entraban a la Biblia. Y tú y yo de estudiosos hoy día estudiamos lo que los estudiosos estudiaron. Y llegaron a todas esas conclusiones. La Biblia describía absolutamente todas las cosas que se iban a establecer y que ya quedaron establecidas a través del tiempo. Y en este punto hoy cruzamos la profecía de ese momento con la historia que ya se vivió. Y vemos, y eso pues nos llena de gozo, de alegría, de que finalmente han sido profecías que se han cumplido. Como decía al inicio, estamos creyendo en un Dios que ha vivido desde la eternidad, que vive hoy y que tiene el control de nuestro futuro. Así tiene es. El control. Maravilloso de Dios. porvenir. Es el mismo Dios al cual tú te arrodillas a pedir el pan de cada día, como el Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús. Es el mismo. Él no ha cambiado. Es el mismo que establece los tiempos y lo que llamamos las sazones de los tiempos. Una vez sazonó con el leopardo. Una vez con el león. Otra vez sazonó con el leopardo. Otra vez con el oso. Y pues permite que se vayan a sazonar tiempos con esa bestia inmunda, horrorífica, que hablará palabras que para unos serán convincentes, pero que hablará muchas sandeces en el futuro. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la visión de las 70 semanas. En este momento, si hay preguntas para formular. Algo de ahí, porque vamos a entrar a la siguiente parte, que es otra visión de Daniel, la visión de las 70 semanas. Si vemos que las preguntas son muy largas de responder, ok, bueno, ahí vemos algo un poquito, vamos a avanzar. Alvarito nos está saludando. Hola, Alvarito. Aquí. Hola, Alvarito, pastores. abrir tu micrófono para formular la pregunta. Ok, pastores, buenos días y a los demás asistentes, buenos días. Una pregunta concreta. ¿Se conocen si estos 10 cuernos que representan países son Europa o están dispersos en el mundo? Sí. Okay. Sino que el pastor me dijo, no andemos más en ese tema, pero sí se conoce. Pues, si relacionamos las cosas, sí, puede ser realmente, acuérdate que se estableció la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Lo que pasa es que ya si empezamos a hablar de esto 12, en este seminario. Que inicialmente eran 12 y se han retirado 2. ¿Cuántos quedan? Mi princesa es mucho más directa en las cosas que estamos viviendo. No porque yo quiera ser torcido, sino porque tenemos que ser muy discretos. ¿De acuerdo? O sea, No, tú no eres indiscreta, jamás en la vida, jamás. Sino que ahí ya empezamos a sacar conclusiones de lo que vivimos hoy día. ¿De acuerdo? ¿Qué está cerca al Imperio Romano? Porque acuérdate que nos habla de un neo-romano, de un nuevo orden realmente, de cómo se están moviendo las cosas. Pero esta, diríamos, aclarémoslas un poquito más con el transcurso de la enseñanza del seminario que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Sin duda, al estudiar la palabra del Señor, hay cosas que finalmente vamos a tener que preguntársela directamente al Señor. Sí. Cuéntame esto, no ahorita, sino cuando estemos allá arriba con Él, cuando estemos con Él. Pero muy buena pregunta, claro que sí, muy buena pregunta. Y gracias. Responde sí, Álvaro. O sea, tiene que ver mucho con lo que estamos ya viviendo en estos tiempos. Y también vas a ir sacando las conclusiones, por supuesto que para todos, en qué tiempo vivimos hoy, ¿de acuerdo? Sobre todo con esto de la visión de las 70 semanas,
no te lo pierdas, no te quites de ahí. Haz lo que hicimos acá, o sea, yo preparo el almuerzo después del seminario, o sea, que no hay ningún problema. Después me toca poner a eso. A cocinar. Antes no nos vayamos a la cocina ponernos el a ver delantal. qué hacer ni nada. No nos desesperemos. Bueno. Porque esta parte, si la primera requirió toda nuestra concentración, esta segunda va a requerir mucha más de nuestra concentración. Toda nuestra concentración completa. Así es. Pero hasta el ¿Hay momento otra vamos, pregunta, Clau? hasta el momento vamos con la metodología que les dijimos. Mirar. No, ¿cómo? señora, nadie ha levantado la manito. Ok, mirar. Todas las profecías que ya se han cumplido, que son evidentes, para de aquí en adelante, cuando entremos a lo que viene, decir, wow, Dios, creo que realmente eso se va a cumplir. Porque a la palabra de Dios, nadie, nunca durante todos los tiempos, ninguno, ni por sabio que sea. Por el contrario, los sabios que quisieron estudiar y que estudiaron la palabra de Dios, ¿sí? Se convirtieron. De una vez les digo, hay un maravilloso estudio de Isaac Newton sobre Daniel 7. Isaac Newton, sí, señor. ¿Sí? Científico, creyente de Dios, creyente completamente de Dios, que estudió Daniel 7. Esto que vimos, él lo estudió, él lo expuso, él hablaba de eso. Qué bueno saber eso. Sí, se nos escapaba decir, estamos estudiando una palabra que aumenta nuestra fe. Si esto no aumenta nuestra fe, nada aumenta nuestra fe. Oh, sí, claro que sí. Ver el cumplimiento de las profecías de Dios, eso debe aumentar nuestra fe. Y al aumentar nuestra fe, estamos creciendo espiritualmente. Así es, así es. Y te invito a que, yo sé que estando aquí ya no vas a ser indiferente, pero tú conoces muchas personas indiferentes. Compárteles esto. Esto va a quedar después subido en la red. Se va a grabar. Compárteles esto. ¿De acuerdo? Porque es maravillosamente comprobable la existencia de Dios. ¿Sí? Comprobable la veracidad de la Biblia y los hechos de Jesús y lo que ha hecho Jesús por nuestra vida. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, la visión de las 70 semanas fue otra, independiente al hombre formado por esos diferentes metales, diferente a las bestias. Esto fue otra visión independiente. Así y es. vamos a ver que esta ya tiene otra connotación. Otra connotación. Salimos del capítulo 2 y 7 de Daniel. Los dejamos un poco atrás. Hasta 9. Para volver a verlo después con más calma. Ahora nos metemos en el capítulo 9 de Daniel, donde se describe la visión de las 70 semanas. ¿Qué es eso? Es un calendario maestro para el plan mesiánico de Dios. Un calendario maestro. Imagínate eso. Vamos a verlo a través de las presentaciones. Mesiánico viene de Mesías. Mesiánico viene de Mesías. Muy bien, exacto. Y del plan de Mesías, Dios. O sea, Jesucristo. Exacto. Y del plan de Dios, muy bien. Y del plan de Dios para nosotros, para ti y para mí. Y nosotros, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Y qué papel jugamos? Y después de esto, ¿a dónde iremos? Ahí surgen muchísimos interrogantes también a través de eso. Bien, la visión de las 70 semanas, capítulos 9, versículos 20 al 27. Vamos a avanzar. Daniel 9:21 dice lo siguiente. Se acercaba la hora, dice, se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. ¿Por qué colocamos a esto? Porque siempre hay que saber el contexto de lo que estamos hablando. Daniel, el profeta Daniel, estaba preocupado por su pueblo, por el pueblo de Israel. Y porque el pueblo de Israel venía de esclavitud en esclavitud realmente. Venía siendo sometido. Entonces Daniel ayunaba mucho y le decía a Dios, Dios, revélame qué va a pasar con mi pueblo, con el pueblo de Israel. Quiero saber qué es lo que va a suceder con el pueblo. Además, recordemos, él estaba en el exilio, él estaba en Babilonia. En Babilonia, el lugar que no era el suyo, un lugar que no era su cultura. Y obviamente él oraba y le pedía al Señor dirección y le pedía a él que hablara acerca de qué iba a ser su pueblo. Así es. Su pueblo, el ¿no? pueblo estaba subyugado en ese momento. Y él estaba muy triste por eso.
Y es la pregunta que le hace y la oración que hace continuamente. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que estaba en eso. Y dice, y yo seguía orando. Eso para ti, para mí nos queda en que a través de la oración, Dios va a revelar muchas cosas sobre tu vida. A través de la oración, Dios te va a decir, en este puesto está el bien, no escojas a este otro porque te están diciendo que te van a pagar 10 millones más, pero yo sé que esa empresa va a caer dentro de un año. ¡Wow! Entonces Dios te va a poner una impresión en tu mente y va a decir, quédate donde estás. ¿Cómo? En la oración. A través del ayuno y la oración. Mira lo que en este caso el ángel Gabriel, ¿sí? Ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. ¿Qué es lo que le dice él? Dice, y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, dice, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Yo creo que Daniel dijo, wow, Señor, gracias porque me das la respuesta. Cuando tú vas a Dios... Que el Señor nos dijera eso. ¡Claro! Pues para que entiendas bueno, con ahora claridad. nos va a hablar porque... Pero ahorita. Sí, hablemos algo de curiosidad. Hablemos algo de curiosidad porque es que en la Biblia describe, ¿sí? Acuérdate que describen visiones, ¿de acuerdo? De un plato sobre otro plato y con muchas lucecitas. Concéntricos, ¿no? Sí, concéntricos. ¿sí? Que giraban en el cielo. Eso. Y entonces... Y la palabra dice que son ángeles. Y la palabra dice que son ángeles. Porque pueden tomar distintas formas. Formas humanas, formas de objetos voladores. No identificados. De pronto no identificados. ¿sí? Y lo que por naturaleza el ser humano ha dicho, ¿y esto qué es? ¿Y qué será lo que hay? Ahí te digo, y te dejamos, la Biblia nos describe, ¿sí? Y después aclara y dice, ángeles de Dios. Bueno, muy bien. Entonces dice que con claridad le va a describir. Tú y yo vamos a saber lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel con la claridad de nuestros días. Porque mucha gente leyó en ese momento en las palabras de Daniel, en la Biblia cuando se recopiló, los escritos se recopilaron, y dirían, ¿de qué es esto? ¿Sí? Y mucha gente lee la Biblia y dice, yo no entiendo nada. Para no ser ignorantes, ¿sí? Es que estamos acá, por lo menos en esta parte, el día de hoy. El versículo 23 dice, tan pronto como empezaste a orar, mira este libro, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Y yo te digo que tú eres muy apreciado por Dios. Y por eso tú y yo estamos acá en esto, escuchando esto. Dice, presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Hay que entender esas visiones que Dios pone en nuestro corazón. Daniel 7:24. Fíjate que vamos del 21, 22, 23 y el 24. Entramos al 24, en donde se abre lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo a Daniel. ¿Listo? Aclaro, la palabra de Dios dice que Gabriel es un ángel, no un arcángel. ¿Ah? Hay otros que menciona la Biblia como arcángeles, pero quedémonos ahí. Daniel 7:24 dice lo siguiente. 70 semanas, escucha bien esto, por favor. Habla de tiempos. Ahí quedó una... Eso, esto es porque lo traemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces y esa es una explicación. Es una referencia, exactamente, al pie. 70 semanas han sido decretadas. Ya es un decreto, eso no lo cambia nadie. Lo que Dios decreta, eso es. No importa las circunstancias, las situaciones, los tiempos que vivamos, que salió este cantante, que salió este gobernador. No, tú no te guíes por ellos. Guíate por lo que Dios determine y decrete para tu vida. Dice, han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Explicar esto es demasiado largo, pero vamos a explicar algo muy concreto para el alcance que le damos a este estudio de la palabra de Dios. Mira que estas dos cosas son esenciales para lo que sigue de aquí en adelante. Bueno, todo, pero vamos a trabajar estas dos, tu pueblo y tu santa ciudad. Está hablando de el pueblo de Israel. De Israel. Y, la ciudad, Jerusalén. Y la ciudad, Jerusalén. Jerusalén ha jugado un papel primordial dentro de la historia de la humanidad y dentro de la palabra de Dios. No podemos enfocarnos todo desde el comienzo hasta el final
Jerusalén, cuántas veces aparece, todo lo que significa. Por ahora llévate eso, tu pueblo y tu santa ciudad, por lo cual él estaba orando. Estaba orando por Jerusalén y estaba orando también por el pueblo de Dios, que era su pueblo. Dice que hay que poner fin a transgresiones y pecados y hay que pedir perdón por su maldad. Hay muchas transgresiones hoy día. Entre más avanza la humanidad, más estamos Más viviendo desviación, consecuencias más pecado, de lo más malucos maldad. que estamos siendo. Ujú. Irreverentes con Dios. Absoluto, total, completamente. De que hemos traspasado límites creyéndonos dioses. Y lo vemos todos los días en noticias, esto, lo otro, ¿sí? Nos hemos creído Dios y nos hemos alejado de Dios. Tremendo eso. Hoy día en esta época que estamos viviendo, ¿sí? Que está Dios en el control, todo el mundo dice, lávese las manos, vaya acá, todo eso, 1,50 distancia, todo, pero nadie dice, oren, recuerden a Dios, pídanle a Dios. Vamos a seguir avanzando, por favor. Bueno, importante aquí que dice Dale. Israel y Jerusalén Sí. son el termómetro El de Dios. termómetro de Volviendo a la Dios. primera parte, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones. Tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos saber en qué punto es de la profecía estamos ubicados, tenemos que inevitablemente voltear a mirar la situación de Israel y de Jerusalén. Y de Jerusalén. El termómetro, porque ellos son los que van a medir la temperatura de lo candente que está de cómo está la cosa. Exacto, Sí. de cómo va a hervir esa agua cuando ya se desate las señales que... Esto por tiempo no lo alcanzamos a explicar. Pero tu pueblo y tu santa ciudad y 70 semanas. Un espacio de tiempo maravilloso porque Dios nos dijo que había un espacio de tiempo. ¿Sí? Y nos dio señales. Por eso hablábamos al comienzo de señales. Hay que tener en cuenta señales del pueblo y de la santa ciudad. Eso. Continuemos entonces. Muy bien. La visión de las 70 semanas. Y no estoy haciendo propaganda. Es que como son los únicos que están haciendo favores ahorita. Muy bien. Dice acá. Un periodo de 70 semanas, acuérdate de esto, deben de transcurrir. Aquí empieza algo maravilloso. Aquí nos toca claro, especial escribe ahí, atención, 70 semanas. Cuidado. Deben de transcurrir antes de la consumación de la historia de Israel. El mundo de Israel experimentará bendición en Jesús hasta el fin de este mundo. Empezamos a hablar el fin de este mundo. ¿Desde qué momento contamos las 70 semanas? Porque tenemos que saber dónde estamos parados o dónde se tenían que parar ellos para saber desde cuándo contaban las 70 semanas. El 9.25, aquí ya está bien, el 9.25 dice lo siguiente. Entiende bien lo siguiente, acuérdate que le está hablando el ángel Gabriel a Daniel. Entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas. Entonces, al periodo de 70 semanas, escoge uno primero, que se llama 7 semanas. Desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, en las 70 semanas lo primero que vamos a ver es que hay subdivisiones dentro de las 70 semanas. La primera subdivisión es ¿qué? 7 semanas dentro de las 70 semanas. El primer periodo de división. Y él dice algo, ¿desde cuándo comienzan esas 7 semanas? Dice, desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Recuerda que en este momento no existía nada de eso. Nada de lo que iba a pasar había pasado. Solo lo había dicho la palabra de Dios. Vamos entonces a la historia y a la palabra de Dios. 3 decretos se emitieron para autorizar a los judíos a regresar a Jerusalén. Ellos estaban en ¿dónde? En imperios que los tenían esclavizados. Babilonia, esclavizado. Tenían que volver a Jerusalén. Solo a través de una orden de un rey iban a poder ellos regresar a Jerusalén. El primer decreto, el de Ciro, eso está, escúchame bien, en 2 de Crónicas 36-23 y en Esdras 1, 2 al 4. Está en la Biblia. ¿Cuándo fue eso? En el 539 a.C. Solo se refería, ¿pero qué pasó?
que este decreto solo se refería al templo y no a la ciudad. Recuerda dos cosas, el templo y la ciudad. El pueblo iba a regresar, las tres. El pueblo tendría que regresar. ¿A dónde? A la ciudad y al templo. Pero la ciudad estaba vuelta a nada en ese entonces. Entonces había que reconstruirla. El decreto era, el pueblo, váyase nuevamente hacia Jerusalén. Dice acá, desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén, porque estaba vuelta a nada, abatida por muchos imperios que vinieron, ¿verdad? Y la destruyeron, la volvieron, ni piedra sobre piedra. Dice, segundo decreto, el de Artajerjes, que viene después de Ciro. Estamos hablando que fue en el 458 a.C. Y esto es el imperio medo-persa, no nos perdamos. Esto es historia. ¿Ah? Aquí fue solo una autorización. Pero en bajo este rey, el tercer decreto surge en el 444 a.C. Hay algunas, para los que se meten mucho más, entre estos dos, ¿sí? Hay unos que dicen esta parte y esta parte. Finalmente vas a ver que de tanto estudies, los dos te van a llevar al mismo lugar. ¿Listo? En Nehemías 2, del 5 al 8, el 17 y el 18, se encuentra esto. ¿Qué significa eso? La autorización específica para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Wow, ahí vas hilando muchas cosas, vas diciendo, ¿cómo? Esto es maravilloso. Desde ahí comenzó y comienzan las 70 semanas, la visión de las 70 semanas que el ángel Gabriel le dio a Daniel. Vamos a seguir avanzando, por favor. Entonces, ahora sí ya podemos poner este subtítulo, divididas en 4 periodos. ¿Cuáles 4? Ya los vamos a ver. Por lo menos ya vimos uno. 7 semanas. Primer periodo, 7 semanas. ¿Dónde está? Daniel 9:25. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas. Desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. O sea, desde el año 444 tenemos que contar 7 semanas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es eso? Mire que él dice, hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. ¡Wow! Primero 7 semanas, después 62 semanas. Yo voy metiendo ya de haciéndolo en un papel. 7 semanas, 62 semanas. ¿Ah? Entonces será, mira, en la presentación, cuando nosotros hacemos esto, o subrayamos, lo subrayado es nuestro, no es de la palabra de Dios. Vale la pena decirlo. ¿Verdad? Lo resaltado y lo subrayado también es nuestro. Sí. En este momento vamos a verlo. Para llamar la atención. Para llamar la atención. Vamos a llamar la atención en este aspecto dentro del 9:25. Entonces será reconstruida Jerusalén. ¡Wow! ¿Cuándo fue reconstruida Jerusalén? Porque ese es el periodo en que finalizan las 7 semanas. Con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, ahí quedamos, quieticos. Entonces hay que ir a la historia y saber cuánto tiempo duró la reconstrucción de Jerusalén. Porque la reconstrucción del muro fue en 52 días. En el libro de Nehemías lo dice. Pero tenemos que meternos más allá. No vamos a poder hacerlo ahorita. Pero, según la palabra de Dios y la historia, pero primero la palabra de Dios, fueron 49 años. Hasta el año 396 a.C. Aquí hay algo maravilloso que descubrimos de la palabra de Dios. Si fueron 49 años, ¿cierto? Y dice que son 7 semanas. 7 semanas equivalen a 49 años. ¿Eso qué significa? ¿Que una semana equivale a cuántos años? 7 años. A 7 años. Maravilloso, ¿verdad? Entonces nos referimos a que no es semana de días, sino semana profética de años. Años. Dios nos está hablando de años hasta cierto momento. De años calendario. Años calendario. También hay que aclarar, en la Biblia dice que para Dios un año son 1000 años. Aquí son años reales. Aquí son los años reales que nosotros vivimos, en el calendario que vivimos. Porque esto ya está puesto esto en nuestro calendario. Maravilloso. Ya la tarea no la hicieron, ¿verdad? Otros se pusieron a mirar. Nosotros estamos viendo es lo que el Señor ya nos dejó maravillosamente.
Miren lo que acabamos de exponer. ¿Ah? Aquí están los 490 años, se supone que son hasta acá, pero son un poquito más chiquiticos. Daniel 9. ¿Desde dónde comenzamos? Desde el 444 a.C. 7 semanas, el primer periodo, 49 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el 396. ¿Por qué sabemos que es ese año? La reconstrucción de Jerusalén completada. Muros, templo y ciudad. Y eso está en Daniel. Eso está, Daniel 9:25b nos hace la referencia, ¿sí? Y en muchísimos otros versículos de la Biblia, en ese momento, diciendo que fueron 49 años. Vamos a avanzar. Bendita la palabra de Dios y esto que nos está dando hoy. ¿Ah? Segundo periodo. Recuerda que dice ahí, entonces dice aquí, Daniel 9:25. Habrá 62 semanas más. Después de eso, de las primeras 7 semanas, habrá 62 semanas más. O sea, el segundo periodo son 62 semanas. ¿Hasta cuándo las 62 semanas? Ahí en 9:25 dice, hasta la llegada del príncipe elegido. Mire, hasta la llegada del príncipe elegido. ¿De quién está hablando ahí la palabra de Dios? Porque aquí tú lo tienes. Fíjate lo maravilloso, en solo 4 versículos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de la llegada del príncipe elegido? Significa la presentación. Mira, esta lupa, aquí empiezan los chicos con lupa a mostrarnos, porque es la lupa que tú y yo estamos haciendo al mirar la palabra de Dios. La presentación que Cristo hizo de sí mismo como Mesías. ¿Cuándo fue eso? A los 30 años. A los 30 años. Simón Márquez tiene una pregunta. ¿Quién, perdóname? Simón Márquez. Simón, dale Simón, tiene que ser muy metido en este tema. Quiero decir, disculpa, en esto específicamente, por favor. Sí, Simón. Sí, pastor. Es que yo tenía entendido que el primer periodo eran las 7 semanas. Sí. Que va desde la promulgación del decreto hasta la llegada del príncipe elegido, y eso es lo que dice el versículo. Exactamente. Pero ahí tú estás diciendo que en el segundo periodo es hasta la llegada del príncipe elegido. No, la mira, primera semana. pero está muy bien lo que tú estás haciendo, porque esto da mucha confusión. Si tú lo lees de corrido, vas a decir, es hasta aquí. De pronto lo elegiste de corrido. Este quiere decir dentro de este tiempo. Y esto primero dentro del anterior tiempo, ¿sí? Para esto hay mucha explicación en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, pero este tiempo de 62 semanas, ¿sí? ¿Sí? Lo toma este de acá. Del príncipe. ¿Sí? Esto da muchísima confusión, cuidado con eso. Pero está muy bien eso que estás haciendo. Y de la reconstrucción tiene que ver con la primera parte de aquí. Está muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva de pronto. Aquí lo vamos a explicar. Ahí Ok. Iba a mostrar esto un segundito. Un segundito. Aquí están los dos tiempos. Aquí están las 7 semanas, 49 años, y las 62 semanas, 434 años. ¿Hasta dónde me dan 434 años? Porque recordemos que ya sabemos que una semana son 7 años. Y que yo desde acá, desde este punto, tengo que saber cuántos son, ¿verdad? Los 434 años para sumar los 49 y que me den los 483 de 69 semanas. Vuelvo a esto, por favor. Es que esto toca demasiado despacio. Paso por paso. Volvemos a esto. La presentación que Cristo hizo de sí mismo como Mesías fue a los 30 años. A los 30 años en el calendario romano, realmente es el año 26 después de Cristo. Por eso mi princesa decía, vámonos ahora acá. 4 años antes del año 0. No hubo año 0, del año 1. Del año 1. Ahora sí, con eso, por favor, metámonos acá. Listo. Aquí nos metemos nosotros. Lo primero, 444 años antes de Cristo. 7 semanas, 49 años. Pero habla que después fueron 62 semanas, o sea, 434 años. Yo tengo que sumar los 434 años a este.
396, acuérdense que esto era antes de Cristo, por favor. Entonces, 396, ¿de acuerdo? Más los 434 me dan hasta el año 26 después de Cristo. Espero que quede claro. ¿Sí? Mira lo que dice acá, ¿de acuerdo? Acá. La presentación que Cristo hizo de sí mismo como Mesías fue a los 30 años, al comienzo de su ministerio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al comienzo de su ministerio. Al comienzo de su ministerio, recuerda que entró a Jerusalén victorioso, ¿ah? Encima de una bruja. ¿Ah? Entró él, ¿listo? ¿Ah? Entonces dice, a los 30 años es el año 26 después de Cristo. Entonces, esto también nos aclara esta fecha. Porque realmente no fue, Cristo no nació en el año 1, del 0 al 1, sino nació 4 años antes. 4 o 5 años. ¿Sí? 4 años. Son fechas muy aproximadas. Sí, son fechas aproximadas, pero esto nos está dando un dato supremamente fidedigno de la palabra de Dios. Cercano. Muy cercano, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que unir todos, como a ti te gustan los rompecabezas, ¿sí? Esto es un maravilloso rompecabezas de por qué pudimos saber cómo realmente se discierne Daniel 9:25, que no era leerlo de corrido. No podemos leerlo de corrido. Recuerden que en el 9:24 dijimos que eso nos llevaría 6 meses explicar Daniel 9:24. Lo decimos con toda humildad. El 9:25 nos vamos a dar cuenta de las 62 semanas, ¿de acuerdo? De que será reconstruida Jerusalén en sus calles y sus murallas y de lo que estamos viendo hasta ahora. Mira, año 26 después de Cristo, edad en que los varones descendientes del sacerdote Aarón comenzaban sus deberes sacerdotales. Entonces ahí inicia la vida pública de Jesús. Jesús no salió a los 30 porque dijo, hasta luego, chao mamá, suerte lo que le digo. No, eso no fue lo que le dijo a María. María sabía que a los 30 años de edad, Jesús, sacerdote, ¿verdad? Iba a salir del seno del hogar de María. ¿A qué? A su vida pública durante 3 años. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, la entrada triunfal, Mateo 2:1, lo describe la palabra de Dios. Eso, aquí dice hasta la llegada del príncipe elegido. O sea que el periodo de 62 semanas va a ser, por favor, miren donde estamos nombrando, acá, el puntico rojo. ¿Está claro ahí? Hasta ahí, mis amados, hay 483 años verídicos, históricos y con calendario en mano. Vamos hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 2 periodos ya. Dijimos que habían 4. Ya vamos trabajando 2 periodos. Esto se cumplió completamente. Es verídico en la palabra de Dios y todo lo que tú veas de libros y de toda la cantidad de cosas, ¿sí? Porque estamos hablando de hechos que sucedieron, de verdades que están. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, el tercer periodo. ¿Por qué lo vamos a llamar periodo de gracia? 9:26. Dice, después de las 62 semanas, o sea, pasaron las 62 semanas y viene el tercer periodo. ¿Sí? Se le quitará la vida al príncipe elegido. Hay versiones que dicen, se le cortará la vida. Entonces, en esta semana nos llamaron algunas personas, porque algunas personas han entrado a esto. Esto se explicó de manera muy por encima en Gideon, y alguien nos dijo, oiga, a Jesús se le dice el príncipe cortado, porque es que en unas versiones dice, se le cortará la vida. Entonces, cuidado, trajimos esta que nos dice, será cortado el príncipe elegido. Entonces nos llamaron y dijeron, ¿será que lo cortan, lo vuelven papilla? Y bueno, no, realmente lo que dice la palabra de Dios, sí fue vuelta papilla, ¿cierto? Pero estaba enterito, porque no se le partió absolutamente ni una pierna, completico estaba él. Dice, se le quitará la vida al príncipe elegido. O sea, terminan las 62 semanas ¿con qué? Con eso. Dice, con la crucifixión. Con la crucifixión. Pero es que, no, terminan las 62 semanas con lo que vimos anteriormente. Entrada del Mesías. Sí. Este periodo de gracia. Por eso dice después de, no dice hasta. Después de viene un periodo de gracia, donde se le quitará la vida al príncipe elegido. En el periodo de gracia va a pasar esto.
¿Por qué le llamamos periodo de gracia? Dice, este se quedará sin ciudad y sin santuario. Así dejaron a Jesús. En peloto lo dejaron sin nada. ¿Sí? Completamente. Porque un futuro gobernante, cuidado con esto porque esto habla de profecía lejana. La profecía tiene esas características. Hablar de cosas inmediato, ¿verdad? El un poquito más y el muy lejano, ¿de acuerdo? Inmediato, mediato y a largo plazo. Esto hay que leerlo muy detenidamente, porque cuando dice, porque un futuro gobernante los destruirá, habla de lo que ni siquiera ha sucedido en nuestros días. ¿De acuerdo? El fin vendrá como una... bueno, perdóname, esta parte sí, que es de la ciudad sin santuario. El fin vendrá como una inundación. Entonces, hasta aquí habla que la ciudad y el santuario no van a quedar, que va a ser destruido el templo de Jerusalén. Eso sucedió, ya lo vamos a ver ahorita. Y esto habla, ¿verdad? Perdónenme, ¿sí? De ya algo más lejano. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Habla de tiempo. Esto sí que nosotros no hemos vivido. Esto sí ya lo vivieron otros hasta este punto. Y de aquí para adelante no lo hemos vivido todavía. Por eso el primer slide en que hablaba de eso. Inundación. Destrucción no cesará y hasta que termine la guerra. ¿Por qué periodo de gracia? Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Mira, aquí está que le echa ojo. ¿Por qué se llama periodo de gracia? Efesios 2, 8, 9 dice lo siguiente. Porque por gracia, esto es para ti y para mí. Esto es para ti y para mí. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se jacte. Y en otra versión dice, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que pasa, amado hijo de Dios? Que los humanos estamos acostumbrados a decir, yo hago esto para que me den esto. O que tengo algo a cambio. Dios nos sorprende maravillosamente con la palabra gracia. Gracia significa un favor inmerecido. Dios nos hizo un favor que se llama la salvación. La salvación es que cuando tú y yo dejemos este mundo, significa morir. No vayamos a algo que la Biblia describe como el infierno. Lo describe completico. Otro día lo vemos. Sino vayamos a algo que se llama el paraíso, el cielo. De una vez te digo, cuando Jesús, y te lo decimos, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ¿verdad? Había dos ladrones, ¿de acuerdo? Uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿de acuerdo? El de la izquierda y el de la derecha tuvieron el mismo tiempo y oportunidad. El de la izquierda cuando empezó a hablar cosas malucas de Jesús. Y a decir, sálvate tú mismo, y por qué no sé de acá, y empezó a juzgarlo, y de todo, y a echarle vainas, y no creo en usted. El de la derecha decía, calladamente decía, oiga, más bien cállense usted, ¿sí? Porque este hombre no ha hecho nada. Al final de eso no nos podemos quedar acá. Jesús le dijo al de la derecha que creyó en él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo significa que cuando tú y yo dejamos este mundo, lo dejamos ahí mismo. Nuestra alma y nuestro espíritu se va. Se queda ese cuerpo. Pero nuestra alma y nuestro espíritu se va. ¿A dónde quieres ir? Por Cristo vamos al paraíso. Como ese hombre de la derecha que creyó en Jesús. Y dice que no es por obras, porque no importa lo que tú hagas, lo bueno es que sea. Hoy no voy a decir, voy y le llevo en la pandemia 5 mercados a tal persona. Uy, Señor, estoy que me trepo al paraíso. No, Dios no es bobo. Dios dio la provisión. Y la provisión se llama gracia de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Dice, han sido salvados. Por eso somos cristianos. Por eso creemos en Jesucristo. Dice, por gracia somos salvos, dice ahí al final. Maravilloso, ¿no? Entonces no somos cristianos por moda, sino porque recibimos la gracia de Dios. Porque Dios nos amó tremendamente. Así es. Bueno, vamos a avanzar. Tercer periodo, periodo de la gracia. O sea, Cristo murió por nosotros. Aquí hay unos versículos, no vamos a poder, discúlpenos, hablar todo lo que quisiéramos de esto. Pero mira lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Dios te ama.
Cuando alguien te dice Dios te ama, mira Romanos 5:8. Y cuando tú le vas a decir ahora a otro, Dios te ama, léele Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué lo demuestra? Porque el amor se tiene que demostrar. ¿Sí? ¿Ah? Hoy voy a ayudar a mi princesa a hacer el almuerzo porque amo a mis hijos. Entonces les voy a decir, mira cómo les amo. ¿Sí? Con esto. Ella se me ríe, pero no cree que yo voy a ayudarle a hacer el almuerzo ahorita. Dice, en que cuando todavía éramos pecadores, uy, allá un hijo salió y me dijo, lo vería haciendo el almuerzo. Me metí en problemas. Pero bueno, aquí avanzamos. En que cuando todavía éramos pecadores, tú y yo éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Él muere por nosotros, siendo pecadores. Aquí dice que nos lava con su sangre. Aquí abajo dice que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Aquí en el 9, en el 10, en el 11. ¿De acuerdo? Y dice que tenemos que regocijarnos porque ya no estamos lejos, sino estamos cerca. Significa que cuando tú y yo nos arrodillamos a través de Cristo Jesús, algo que se llama el trono de la gracia. Perdona nuestros pecados. Escucha nuestras oraciones, Dios. ¿No te parece eso el mayor regalo en la vida que podemos vivir, en la existencia que podemos tener aquí en la tierra? ¿Ah? Dice acá, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, en Cristo Jesús no estamos lejos. Hay muchos que están lejos, pero en Cristo Jesús dice, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo, que muchos dirán horripilante, ¿eso qué es? No me nombres o guácaras. No, cuidado. La preciosa sangre de Cristo es la que nos acerca al Padre Celestial que está en los cielos. Fue el precio que pagó Jesús. Maravilloso esto. Y está dentro de la historia de la humanidad. Está dentro de lo que Dios determinó para ti, para mí y para muchos, aquellos que aún no saben, pero que tú les vas a hablar y les vas a decir, no le digas así, se va a pudrir en el infierno, no le digas así. Dile, te tengo una maravillosa noticia, a través de Cristo te vas para el cielo. Dice aquí abajo, en Cristo nuestra oración llega al cielo, llega al mismo trono de la gracia. Vamos a avanzar, por favor. Tercer periodo, periodo de gracia. Dice, después de las 62 semanas, ¿sí? Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante destruirá. Mira lo que pasó. Vamos a la ciudad y al santuario. La ciudad de Jerusalén, junto con el templo, fue destruida en el año 70 después de Cristo. Dios ya sabía que iba a pasar eso. Jesús también lo dijo. Eso lo vamos a ver mañana, lo que dijo Jesús. ¿Bajo el gobierno de quién? De Vespasiano, emperador romano. Ordenó a su hijo Tito para a Tito Flavio, ¿no? Tito sí, Flavio. Le ordenó a Tito Flavio que fuera y destruyera, ¿verdad? Tanto la ciudad como la ciudad de Jerusalén, como el templo. Miren que todo gira frente a esas dos cosas. A las tres, al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. La importancia que tiene ese templo lo vamos a ver ahora. Dios lo había predicho hacía más de 500 años atrás. Amado Hijo de Dios, por eso creemos en la preciosa palabra de Dios. Todos los detalles de cosas que han sucedido, Él las tenía previstas en su preciosa palabra. Dice acá entonces que en el año 70 después de Cristo, eso iba a suceder, pues ya sucedió. Para ellos era lo que iba a suceder. Volvemos acá nuevamente. Entonces, mira esto. El tercer periodo. Primer periodo, 7 semanas. Segundo periodo, 62 semanas. Todo, 69 semanas. El tercer periodo, ¿época de qué? De la iglesia, la época de la gracia, la maravillosa gracia de Dios. Aquí está la cruz. ¿Sí ven que es un poquito después? Porque dice después de, no hasta, sino después de. Época de la iglesia. Aquí decimos 2000 años, no sé si habrán 3000, ¿cierto? Si alcancemos a 3000. Estamos en el 2020. Tú y yo estamos acá, por favor. Aquí nos situamos. ¿Está claro? Aquí es donde estamos. No sabemos si estamos por aquí o aquí cerquita, ¿sí? De lo que viene, de lo que está por venir. Pareciera que sí, estamos cerca. Pareciera que estamos muy cerca y se están dando visos de que estamos cerca. Pero ¿cuál es el problema? Si hoy nos vamos para el paraíso. ¿Cuál es el problema ya? No hay que pagar impuestos. No, impuestos hay que pagar, ¿verdad? Luz, agua, teléfono, todo eso. No, ya no vamos a tener nada de eso. Vamos a tener otras labores maravillosas. Dios describe qué es lo que nosotros, tú y yo, vamos a hacer allá. Ya vamos desarrollando todo este cuadro. Vámonos, por favor. Tercer periodo, periodo de la gracia. ¿De acuerdo? Dice, después de las 62 semanas, aquí dice, se le quitará la vida al príncipe elegido.
¿De acuerdo? Vamos a ver eso, por favor. Aquí lo vemos. La predicción de la muerte de Jesucristo. Mira bien, en Isaías 53, esto es hermoso, hay algo que se llama los cánticos del siervo sufriente, Isaías 53. Y ahí describe cómo es la vida ¿Cómo padecería, y cómo padecería también Jesús Jesús? a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. El Mesías sería rechazado. Si tú eres rechazado, ven y le dices a Jesús. Sorprendente, 600 años antes, Sí, maravilloso. antes de que naciera Jesús, Así ya es. esto estaba escrito. Así Todo es. esto estaba escrito. Todo ya estaba escrito por la palabra de Dios. Ahora, lo tremendo de esto es, Dios sabía que su propio hijo iba a pasar por todo esto. Pregunta, levanta la mano si tienes hijos. Eso, ya, reconocidos. No, todos. Eso, listo, bien. Entonces, ¿a quién entre tus hijos entregarías para que fuera rechazado acá? ¿Sí? Para que enmudeciera en presencia de acusadores, para que fuera sepultado a ninguno, ¿verdad? Y si tuvieras como en el caso de Dios, Él, el unigénito, vino a la tierra a pasar eso para que tú y yo no lo pasemos. Mira todo lo que dice la preciosa palabra de Dios en Isaías 53. Lo dejamos así para que después lo revisemos. Dice que el Mesías estará con pecadores en su muerte. ¿Ah? Y estuvo en medio de pecadores, y estuvo en medio de los dos ladrones. ¿O no? Sería sepultado con los ricos, porque un rico le dio el espacio para que lo sepultaran allá, en esa cueva. Dios sabía cómo iba a ser la muerte. Dios sabía que José de Arimatea, un hombre llamado José de Arimatea, 600 años después, iba a decir, ¿sabe qué? Entiérrenlo en mi campo. Es este maravilloso Dios, espectacular Dios, omnipotente, omnisciente Dios. Es el Dios que tenemos, amado Hijo de Dios. Dice, el profeta afirma que él entonces sería cortado de la tierra de los vivientes. Aquí estoy abajo. Seguidamente acota que él, el Mesías, verá linaje y que Dios el Padre prolongará sus días. ¿Qué significa? Que no murió, sino resucitó. Habla de su resurrección. Ahí habla de su resurrección. ¿Ah? Y tú y yo, cuando estamos en Cristo, no vamos al infierno, sino que resucitamos juntamente con Él para ir al cielo. Vamos a avanzar. Tercer periodo de gracia. Dale un poquito para atrás. Y verá el fruto de su aflicción, claro, de su alma. Así es. Y verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ok. Eso es hermoso. Cuando Jesús en la cruz va y le dice al Señor, consumado es, Él sabe que a través de esa obra nos ha rescatado. Pagó el precio por nuestro rescate. Pagó el precio para que hoy podamos entender espiritualmente la palabra, tener una relación con Dios, tener convicción de que Dios existe. Jesús al ver esto, él quedó satisfecho. Sin duda, él ya había cumplido la obra para la cual él había venido aquí a la tierra. El fruto de su aflicción es que a ti te mira y a mí me mira. Claro, claro. Y nos está mirando Nos hoy. está mirando hoy. Y está contento en el cielo. Por supuesto. Está diciendo, están enseñando y están otros aprendiendo. Y ojalá que tú hayas llegado por primera vez y que no hayas sabido de nada de esto. Le damos bendición al Dios de los cielos porque bendijo tu vida y la bendecimos nosotros también. Acá dice lo siguiente, mira, del 9:26 vamos a ver otro detalle, la destrucción no cesará. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel y no solo con el pueblo de Israel, pero queremos darte estos datos. Hasta el fin de la guerra, en otra versión dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ah? La palabra de Dios habla de 3 sucesos fuertes. Los primeros con la naturaleza. Estamos viviéndolos. ¿Ah? La naturaleza. Los segundos, el hombre por el hombre. ¿Ah? Y terceros, sí, ya son mañana entraremos cataclismos. Ay, estoy adelantando. Sí. Si alcanzamos mañana. Bueno, démosle rápido entonces aquí a esto. Y la destrucción no cesará. Mira lo que dice acá. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mira bien estos datos, por favor, que te vamos a leer. ¿Qué le ha pasado al pueblo de Israel? Dice acá. 1.1 millones de judíos murieron en el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo se destruyó? Cuando se destruyó Jerusalén y el templo. 500,000 en los años 132 al 134 después de Cristo.
No podemos traer todo Cuando el fue detalle. la persecución de Así los es. cristianos. Así es. ¿Ah? 1200 en Renania, Alemania. Ya estamos en nuestros siglos. ¿Sí? En el 1096 después de Cristo. 100.000 en Baviera y Austria en el año 298 después de Cristo. 400.000 durante la guerra ruso-polaca entre el 1648 y el 1658 después de Cristo. Ha sido devastada esa raza. Y ha sido ascendente. Ha sido ascendente. Entre 6 y 8 millones de judíos murieron en la Alemania nazi desde el 1939 al 1945. Tremendo, ¿verdad? Bien, bien. Es para observar. Mira, está que observa y está que dice, wow, Dios, las cosas se están cumpliendo. Son muy complicadas, Dios. Y más complicado lo que está por venir. Vamos a avanzar. Tercer periodo de la gracia. Parece evidente, esto tenemos que mencionarlo. Parece evidente que la semana 70 no sigue inmediatamente a la 69. ¿Se acuerdan que queda una semana? 7 semanas más 62 son 69. Periodo de gracia. Falta una semana. Dice, el lapso de tiempo de 7 semanas más las 62, o sea, 69 semanas, se extiende desde el decreto de restaurar Jerusalén y el templo, esto es resumen, hasta el Mesías príncipe, Daniel 9:25, está ahí. Es después de este periodo de 49 años que el Mesías príncipe es cortado, muerte de Cristo en la cruz y la ciudad, o sea, Jerusalén y el santuario, el templo, son destruidos. Mira muy bien eso, después de este periodo. ¿Ok? Avancemos. Cuarto periodo, la semana 70. Es lo que está por venir. No lo hemos vivido, no lo hemos vivido. Daniel 9:27. Durante una semana es el siguiente versículo. Dejamos ya el tercer periodo de la gracia. Durante una semana es gobernante. ¿Se acuerdan de ese gobernante? Que hablamos del 9:24, ahora sí sale ese gobernante. Hará un pacto con muchos, o sea, con muchos millones de personas, pero muchos millones de personas son con muchos pueblos son muchas naciones. Y ese gobernante que hace pacto con muchos será una persona convincente, carismática, bonachona, poder, exactamente. Hoy día, para que una persona de esa salga a nivel del mundo, lo hace en 30 segundos. Claro, a través de... Habla a través de 30 segundos, de 15, a través de internet, y todo el mundo ya está conectado. Se dan cuenta que se necesitaban muchas cosas que tendrían que darse hasta a través de la tecnología para que esto se diera. Porque ya una persona que surja y resurja, como lo dice la palabra de Dios, para hablarle a todo el mundo, lo puede hablar en cuestión de 10 segundos. Todo el mundo nos conectamos, clic, allá ya lo vemos. Y todo el mundo lo va a ver. Dice, hará un pacto con muchos, pero a media semana, perdón, ¿cómo así? A media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Dice, sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Miremos muy bien esto, por favor. La semana 70, que es una semana, tiene 2 subdivisiones, porque aquí dice, a media semana. Entonces, durante una semana, 7 años, periodo determinado y denominado la tribulación. Dice, ese gobernante era el anticristo. ¿Se dan cuenta por qué decíamos desde el comienzo? Que tiene la relación con la visión de Daniel cuando vio ese cuerno pequeño que le surgía o le salía. Que sale, ¿de dónde? De la bestia. Es el cuerno pequeño. Pero miren esto, dice, pero a media semana surgirá. Porque son momentos, perdón, a media semana, ¿qué pasará? Perdón, ¿qué pasará? Dice, pero a media semana, el periodo, él ya surgió, en ese momento ya surgió, pero a media semana, el cuerno ese que tenía ojitos. Pero no se revelará. Dice, no se revelará, él se revela en ese, claro, el que convence a todo el mundo, el que logra paz. Claro. Si tenemos tiempo, hablamos un poquito de él después. Vamos a ver si tenemos tiempo de características de este gobernante que vendrá, endulzará el oído de todos, hará obras buenas,
de todo. Uy, este sí es, mírenlo como parece tan lindo su rostro, su figura, y todo el mundo se le dirá, este es, convencerá con su palabra y con su figura a todo el mundo. Dice, pero a media semana, o sea que el periodo de una semana se divide en 2 de media semana. Significa 3 años y medio y 3 años y medio. La tribulación se divide en primera mitad, que se llama tribulación y equivale a 3 años y medio. Y la segunda mitad, que se denomina en la palabra de Dios la gran tribulación, así lo denomina, que son 3 años y medio. Vamos a avanzar, por favor. Avancemos. 9:27 dice entonces, ¿sí? ¿De qué habla? Que la profecía de los últimos días muestra que habrá un templo, ¿sí? Y que habrá sacrificios en ese templo. Recordemos que es el templo situado en Jerusalén. En un momento en que el mundo será sacudido por un periodo de tribulación grande y terrible. Por eso él habla que sobre una de las alas del templo hará cosas. Entonces, un líder mundial, el anticristo, arrogante, blasfemo, romperá un tratado de paz a la mitad de semana. Dice, esto no soy, ahora sí voy a decir quién es el que es. Se va a revelar. Se va a revelar. Dice, romperá un tratado de paz con Israel y hará cesar los sacrificios diarios en el templo. Cuidado con la palabra Israel, porque este hombre endulzará a Israel. Tendrá tanta capacidad de princesa de convencer que allá estarán los judíos. Y claro que estarán, porque le dejarán entrar a Jerusalén. Y no solo le dejarán entrar a Jerusalén, le dejarán ir al templo, ya hablamos de esto, le dejarán ir al templo a hacer reuniones en el templo, o sea que desde ese templo los 3 primeros años hablará de Dios, hablará de bendecirá, hablará de, bueno, tantas cosas bellas y hermosas, endulzará el oído y todo el mundo dirá, claro, ese es Dios, y los judíos dirán, ese es Dios, y los asiáticos dirán, ese es Dios, ese es el Mesías, claro. Así es, en lo que ellos dirán, ese es el Mesías. Y él irá al templo 3 años y medio, pero a los 3 años y medio rompe el pacto y él se revela como lo que realmente es el anticristo. Entonces dice aquí, entonces empezará un periodo de angustia sin precedentes. Daniel 9:27, el 12 lo dice. Y también Marcos, Mateo, hoy se me fue, Mateo 24:15. Eso lo vemos mañana. También está en Marcos, pero también, claro que sí. Miren esto bien, por favor. Y por eso tenemos ahí la señalización. Esto es de admirar, es de nosotros ya en nuestros días, el templo. El monte del templo o esplanada de las mezquitas es el lugar religioso considerado sagrado. Son aproximadamente 15 hectáreas ubicados en la parte de la vieja ciudad de Jerusalén. Quienes han ido a Jerusalén ven. Declaramos que en el 2021 sí, claro, vamos a ir como iglesia, ¿ok? Ven que hay una parte antigua y otra parte moderna. Este es de la parte antigua de Jerusalén. Dice, los israelíes lo conocen como el monte de la casa. Bueno, en mi pronunciación, Ar-Habajit, ¿de acuerdo? Ar-Habajit, ¿sí? Monte de la casa o monte del templo para los judíos, en alusión al antiguo templo, al antiguo templo, por los judíos y cristianos. Para los palestinos, miren que ahí están los musulmanes. ¿Ah? Por eso decimos que la olla a presión es Jerusalén y es el templo, porque cuando eso revienta todo. ¿Sí? Los por eso es termómetro. Claro, termómetro. Tú lo colocabas y lo decías sabiamente. Los palestinos y musulmanes lo denominan Haram es Sharif, ¿ah? Que significa el noble santuario. El noble santuario de Jerusalén. Se pelean, pero los dos, tanto musulmanes como judíos, nosotros cristianos, tenemos que mirar esa parte de allá, a esa Jerusalén y ese monte maravilloso, su significado. Actualmente la esplanada es uno de los lugares sagrados más disputados del mundo. Denominado por los musulmanes como noble santuario, está considerado el tercer lugar más santo en el Islam, después de la Meca y después de Medina. ¿Y qué es para los judíos? También es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en el monte Moriah, ese es el monte Moriah, se sitúa la historia bíblica del sacrificio de Abraham por Isaac. ¿Te acuerdas? Eso está en Génesis 22. Cuando el Señor le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Es tremendamente maravilloso. Esto que estamos viendo de la palabra de Dios. Vamos a avanzar. No nos podemos quedar. Mira la foto tan hermosa.
Ahí está, este es el Monte El Moriah. muro de los lamentos. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya lo tenemos en otra, es que esta me gustó y por eso la dejé. Sí, pero aquí está el muro de los Ok, lamentos. ahí está, ¿de acuerdo? Aquí Aquí vamos a estar tú y yo en el 2021, ahí está, ¿no? Con nuestros shorts cortos Sí, y dándole gracias a Dios por esto que está, Dios mediante, hay que decir eso, en el nombre poderoso Dios del Señor mediante. Y Jesucristo. cada vez se está volviendo Dios mediante, Dios mediante. Dios mediante, si Dios permite. ¿Ah? Y miren esta otra vista, el monte del templo, el tomo de la roca, la mezquita, una mezquita, esta es parte judía, musulmana. Aquí están los musulmanes. ¿Ah? ¿No? Aquí están los judíos, ¿listo? Y aquí está el muro de los lamentos, en la partecita de abajo. Aquí va toda la gente, cristianos, aquí están católicos, aquí llegamos, acá, al muro de los lamentos. Maravilloso, ¿no? Y aquí está situado, en Jerusalén, en la franja de Gaza, ¿no? Es una parte, y por eso es disputado. Palestina. ¿Ah? Y es donde Israel volvió y cobró a Palestina y lo cogió. Miren que se están dando cosas, porque antes era Palestina. Fue Israel y lo tomó, y nadie le pudo decir que no. ¿Te das cuenta cómo se están dando las cosas? Y los países árabes todos, hace 60 años quisieron invadir Israel, ¿verdad? Israel es nombrado como nación, se vinieron contra Israel, no pudieron porque Israel es una nación fuerte y el que se mete con Israel se mete con uno más grandecito, ustedes ya saben quién es. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo determinó. Sencillamente Dios hace las cosas y nadie las puede cambiar. ¡Wow! Mira esto que te estamos presentando. Todo el panorama de las 70 semanas de Daniel. De Daniel. De la profecía de Daniel. Donde hemos tenido en cuenta el pueblo de Israel, Jerusalén como ciudad, ¿de acuerdo? El templo de la ciudad. Y Jesús aquí es, como el Mesías. Por supuesto, Jesús como el Mesías. Hoy no alcanzamos a hablarlo, mañana les presentamos al menos algo. No, adelantamos. No, espérate, aquí vamos a resumir porque ya terminamos. Ya terminamos. Sí. Ok. Entonces, ¿qué quieres? Aquí, sí. La semana 70, una semana 7 años. ¿Recuerdas que hay una división? Tribulación, aquí esto es un poquito, la tribulación. Dentro de la tribulación hay algo que se llama la gran tribulación, descrita por Dios. 1260 años, que serán devastadores. Aquí sí son 3 años y medio de nuestra época. Conocidos. Y 1260 la tribulación va a durar 7 años. 7 años. Abominación desoladora, llama Daniel 9:27, y en el 11:40 al 43. Aquí describe todos los hechos que van a suceder durante ese tiempo. Pero tranquilízate. Aquí en este punto. Los que vivimos aquí, en Cristo. Acá. Hay una flecha hacia arriba. Porque los que estamos en Cristo nos vamos antecitos. Si fuera este momento, aquí nos vamos antes. Eso se llama el rapto o arrebatamiento. Cristo vendrá al cielo por su iglesia y nosotros iremos al cielo a encontrarnos. Y vamos a irnos. No vamos a tener que vivir ninguna de estas cosas. ¿Ah? Aquí antes, porque antes pasan cosas. Acá. Nos vamos antes de que empiecen a pasar sucesos que no vamos a vivir. ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando dice que así como en los tiempos de Noé, no entró con su familia. Animales, todo, entró con su familia, ¿de acuerdo? Sí, no estoy diciendo animales de los hijos, sino su familia y el resto de animales en el arca de Noé, que además es maravillosamente cierto. Después hablamos de eso. ¿Ah? Pero, y dice, y así como se cerró la puerta y empezó el diluvio, así tú y yo vamos a ser absolutamente salvos de todas estas situaciones que van a pasar en el mundo el día de mañana. Esto es el día de mañana. Esto es lo que mi princesa, y estamos, ay, perdóname, aquí está, rapto, arrebatamiento, aquí abajito. ¿Ah? Apenas lo escribimos así, a ver si alcanzamos a hablar mañana algo suficiente respecto a eso. Las 70 semanas están divididas en 4 periodos. Finalmente. ¿Ah? Finalmente. ¿Listo? 7 semanas o 49 años cubren desde el decreto. Esto es para resumir, porque ya se nos acabó el tiempo. Nos pasamos 8 minutos. 7 semanas o 49 años cubren desde el decreto para reconstruir a Jerusalén. Así es. Desde el 445 y los 49 años que tomó la reconstrucción del templo. Sí, esos son el 330 y pico.
las 62 semanas, o Exactamente. 434 años. Exacto. Representan los años desde la construcción del muro Esto es hasta resumen. el 33 Así después de es, Cristo, así es. cuando entró Jesucristo a Jerusalén como como, redentor, a la ciudad. como el a la ciudad. redentor, Y como el después al templo. príncipe. Fue maravilloso. Exactamente. Ok. Y aquí vamos entonces el Periodo periodo de la gracia, que es entre las semanas 69 Así y es. las 70 semanas. Así Estamos es. en este tiempo viviendo. El Recordemos, periodo de la gracia. nos hace falta la última semana, que es la 70. Así es. La semana 70. Aquí vemos la tribulación, donde el anticristo estará sobre el El pueblo, pueblo de Dios. Dios. Ok. ¿Listo? El Así es. anticristo sobre el pueblo de Dios. Este es Sí. 7:25. Y la gran Y tribulación, la gran tribulación descrita en Apocalipsis en 7:14. Apocalipsis 13:14. Aquí hay varias cosas: el rapto de la iglesia, el anticristo, sufrimiento del pueblo judío, derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra. Todo esto está en seguido, Apocalipsis 7:14 así y es. hay algunas cosas En otros versículos que componen ahí. Tesalonicenses igual. Seguido por la venida de Cristo, viene por segunda vez el Armagedón, una guerra que va a suceder. Segunda venida de Cristo, la restauración de Israel y el milenio. Vamos a salir del campo, ¿de acuerdo?